Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Por todo lo que hemos vivido en nuestra historia, pareciera que los bolivianos tenemos un ADN, algo genético, un cromosoma más. Nacemos, vivimos y morimos reclamando el mar. Esta semana, a propósito de muchos festejos alrededor, no sé si festejos, pero recordatorios alrededor del tema del mar, se ha producido el banderazo. Nosotros en el programa, en esta casa, no es hotel, hemos decidido sumarnos a toda esta, a todos estos hechos patrióticos, haciendo un programa no precisamente de debate, sino más bien de un diálogo, pretendiendo un homenaje a nuestro mar cautivo. Esta demanda, este impulso que tenemos cada uno de nosotros por la demanda, por demandar, por reclamar nuestro mar, definitivamente nadie lo va a poder aplacar, lo ha demostrado la historia. Yo a ustedes que nos están viendo ahora mismo, esta noche no vamos a debatir. Esta noche lo que pretendemos es un programa de diálogo con 3 expertos, con 3 personas que vienen trabajando los temas de historia, los temas de interés alrededor de nuestra demanda, de nuestro diferendo con Chile. Hemos invitado al historiador Robert Brockman. Robert, tú eres autor de un libro que se llama Tan lejos del mar. Además has escrito muchísimas cosas alrededor, también un ensayo, un texto de Sergio Molina. Correcto. Bueno, y hay muchas cosas que nos tienes que contar. Bienvenido a esta casa nosotros. Muchísimas gracias, Susana. Una vez más es un gran gusto estar aquí. Con nosotros se estrena por primera vez y realmente es un honor para mí tenerlo, don Mariano Baptista. Muchas gracias. Don Mariano, muchísimas gracias por haberme aceptado la invitación. Usted es un gran revisador de archivos. A usted no le van a contar ninguna historia. Ha estado de cónsul también allá. Ha estado de cónsul en Chile. Bueno, qué bien. Bienvenido a esta casa, no es hotel. Gracias. Con nosotros también esta noche el ministro de Justicia, Héctor Arce. Héctor, tú eres parte del equipo que ha construido nuestra demanda. Sé que de la demanda no vamos a poder hablar esta noche, ojalá que más adelante, una vez que vuelvas de La Haya. Pero todos esos fundamentos, toda esa historia que está por detrás componiendo, eres parte de que esté ahí presente. Entonces, es por eso, más que por ministro de Justicia y como parte de la delegación, que esta noche te hemos invitado. Bienvenido a esta casa, no es hotel. Gracias, Susana. Es un gusto estar nuevamente aquí en esta casa, no es hotel, de mucho tiempo. De mucho tiempo, Héctor. Saliendo del archivo. Nosotros ya vamos a empezar con un programa sumamente interesante. Ayer, entre otras cosas, ha sucedido, bueno, el banderazo, pero hace una semana llena de hechos. Y dentro de poquito estamos en una semana más en La Haya. Quédese con nosotros, que de todo eso vamos a hablar esta noche. Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche estamos haciendo un homenaje al tema del mar. Tenemos 3 entendidos de la historia en relación a ese periodo con nosotros. Robert, quiero empezar contigo. En el 2012 has escrito un libro que se llama Tan lejos del mar y se trata de un compendio de actos y gestos que han hecho los bolivianos para recuperar el mar. Tu libro recoge una constante histórica de lo que tú llamas un voluntarismo jurídico, de gestos y victorias morales, ¿no es cierto? Exacto. Ahora, yo eso te lo pregunto como periodista e historiador. ¿Cómo lees el banderazo previo a los alegatos de La Haya? Ay, yo realmente preferiría no decir nada sobre ese tema. Me parece terriblemente voluntarista, que no tiene ningún significado más allá de eso. Pero tú en un libro luego de Sergio Molina que se llama Cuadrar el Círculo, en un ensayo que escribías, decías que realmente han sido los gestos los que nos han derivado hasta acá, que los puntos importantes al final son gestos. Entonces,
¿No crees que los gestos y las victorias morales son precisamente las que a los bolivianos a lo largo de nuestra historia nos han servido para seguir luchando por el mar? Pero precisamente, y lo decía yo en un tono de crítica, ¿no? Porque efectivamente siempre hemos asumido el tema marítimo desde un punto de vista de superioridad moral, ¿no? Somos moralmente superiores porque somos las víctimas y nos han robado el mar, pero ese enfoque siempre nos ha llevado a donde estamos, a ninguna parte. Entonces, es la primera vez ahora con el tema de la Haya donde entramos con un tema absolutamente jurídico, técnico, donde son argumentos de uno y de otro y se sopesan y se verá aquello. Eso no quita que haya habido gestos importantes, digamos, pero todos los gestos que ha habido, y terminando en el 1975 con el abrazo de Charaña, bueno, y en el 86 con el famoso enfoque fresco, pues han terminado en nada, ¿no? En nada porque... En parte porque ciertamente Chile puso su parte para que no salieran las cosas, pero también en Bolivia nos hemos puesto zancadillas unos a otros. En el caso del 75 era la opinión pública terriblemente adversa a la cesión de territorio por un pedazo de costa. Terriblemente irracional, terriblemente pasional, frente a un beneficio que hubiera sido gigantesco, ¿no es cierto? Es decir, ceder un pedazo de territorio a favor de tener un pedazo de costa. ¿Qué hubiera significado? Pues prácticamente, en la práctica hubiera significado una muy buena cosa. Pero siempre nos hemos inclinado por el tema pasional, moral, sentimental, y no se ha llevado a ninguna parte. Pero también, por otro lado, no tenerlo por ahí nos conducía a no hacer nada más, Robert, ¿no te parece? No, obviamente había que mantener la tea encendida, ¿no? Y de muchas maneras quizás es la única manera de mantener la tea encendida, pero a mí me agrada mucho el hecho de que finalmente hayamos ido por el tema técnico, jurídico, argumental, ¿no? Y hayamos abandonado el tema moralista y de símbolos. Te voy a hacer una última pregunta antes de... ¿Por qué crees que antes solo nos quedábamos en los temas simbólicos, en un gesto emocional? ¿Por qué no hubieron avances? Y no me voy a preguntar por qué nadie demandó a la Haya, no estoy hablando de eso, sino avances más prácticos, digamos. Hubo un avance práctico muy importante precisamente al finalizar la Primera Guerra Mundial, cuando se crea la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones se crea por una iniciativa del presidente estadounidense Woodrow Wilson, que tenía 14 puntos, y uno de esos puntos decía: no debe haber más pueblos sin mar. Bolivia toma la oportunidad al vuelo y decide hacer un alegato ante la Liga de las Naciones, que estaba naciendo, que todavía no sabía lo que quería hacer. Era la primera vez que existía una entidad, un ente multilateral donde estuvieran reunidos la mayoría de los pueblos soberanos del mundo. El gobierno del presidente Gutiérrez Guerra, abanderado en este caso por Ismael Montes, tratan de solucionar el tema de una forma práctica. Es la primera y única vez que se hace la cosa práctica hasta La Haya. En el Tratado de Ancón, que es el tratado de paz que hacen Chile y Perú luego de la guerra, se establece que las ciudades conquistadas, las ciudades peruanas conquistadas de Arica y Tacna, quedan con su soberanía suspendida durante 10 años. Y que 10 años después de 1883, o sea, en 1893, tenía que haber un plebiscito en Arica y Tacna para que las poblaciones de estas dos ciudades determinaran de manera soberana a qué país querían pertenecer, si al Perú o a Chile. La cosa es que pasan 36 años sin que se lleve a cabo este plebiscito, que tenía que llevarse a cabo en 10. Y finalizando la Primera Guerra Mundial, Montes agarra la ocasión al vuelo y dice: la soberanía de estas dos ciudades está en suspenso. Nosotros necesitamos estas dos ciudades porque son nuestro puerto de entrada y salida. No le sirven para nada ni a Chile ni al Perú. Nadie va a Chile a través de Arica y Tacna, nadie va al Perú a través de Arica y Tacna. En cambio es el puerto de Bolivia. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Hace un alegato en este sentido, estando dispuesto además Bolivia a pagar por la adquisición de estos territorios. No era una cosa extraña en aquella época pagar por adquirir territorios que no eran tuyos. Sucede con Estados Unidos, que adquiere Alaska, y Estados Unidos adquiere también el territorio de Luisiana en su determinado momento, ¿no? Se podía comprar a otro estado. En este caso, Bolivia estaba dispuesta a hacerlo. Y este era el alegato que presentó Bolivia ante la Haya,
pero va a ser frustrado porque justo en el momento, en las vísperas de que hubiera la Asamblea General de la Liga de las Naciones, perdón, se da el golpe de Estado de Saavedra contra el gobierno de Gutiérrez Guerra, entre otras cosas porque había una profundísima disidencia en el enfoque marítimo de Bautista Saavedra versus el enfoque marítimo practicista de Montes. Y Saavedra vuelve al tema ya no tan práctico, más moralista de impugnar el Tratado de 1904, que no va a resultar. Don Mariano, yo voy a volver después contigo, Robert, a ese tema porque me interesa mucho por qué no funciona. Yo quiero volver a los temas simbólicos, a estos gestos, porque finalmente son los que nos han ido alimentando hasta hoy. Usted que es una persona que está revisando archivos constantemente y que, bueno, nadie va a dudar que usted es el que nos tiene que contar las historias. ¿Algún gesto parecido en cuanto a que haya sumado tanta gente a lo largo de nuestra historia, donde cientos de bolivianos hayan estado presentes, como ha pasado ayer en el banderazo, que han estado miles de personas presentes, no solamente en la carretera, sino en distintos lugares del mundo? Hemos visto manifestaciones con banderas del mar, ¿no? Entonces, este es un gesto que ha sumado muchas personas. ¿A lo largo de nuestra historia han habido algunos parecidos? Bueno, ha habido uno muy importante, que es al final de los gobiernos militares, el 79, el canciller Raúl Botelho logró que el apoyo del régimen para que el país guardara, creo que fueron 15 minutos de silencio total y de paralización de actividades. 5. Fue un gesto muy interesante dentro de la pobreza que tenía Bolivia, que fue filmado además, y voy a pasarlo alguna vez o lo puedo pasar a ustedes, fue filmado por Jorge Ruiz. Es un video de gran poder emotivo, pero yo estoy de acuerdo con Robert que estos gestos en este caso, en buena hora, las comunidades bolivianas han repetido el gesto de la bandera en distintos lugares del mundo. Pero yo que he estado en 2 años en el consulado en Chile, ya había estado antes como periodista, veía que sistemáticamente todo lo que podía afectar la línea del Estado chileno era ignorado en la prensa y en la televisión de la época. No sé, yo creo que va a haber muy poco eco en Chile, porque hay una política definida de no darle importancia a lo que sucede en Bolivia. En lugar de esos gestos, Bolivia, a través de su diplomacia, y partiendo del año 1895, con un tratado que se hizo con el gobierno de Mariano Bautista Caserta, siempre ha estado ante la Cancillería chilena exigiendo esta salida que estamos buscando ahora. Y si no hubieran sido gentes como Alberto Ostria Gutiérrez, a quien no se le ha rendido el homenaje de una calleja, de una callejuela, ni de un parque en su ciudad natal, ni en el resto del país, si no se hacía el cambio de notas del 50, no hubiéramos tenido la base suficiente en este alegato. Y como esa, creo que se han mencionado 9 ocasiones. Esas 9 ocasiones han sido adelantadas por diplomáticos bolivianos. Y hay que considerar las condiciones políticas en las que se manejaban. Alberto Ostria disponía de una secretaria en Santiago. Y sin embargo, arrancó de González Videla, del presidente, este intercambio de notas. Es notable porque después, 2 años después, concluye el gobierno al que servía y entra el MNR y él queda exiliado de por vida.
y muere, no digo en la pobreza, pero en una condición muy triste. Y fue un boliviano muy brillante realmente, uno de los grandes diplomáticos. Héctor, se ha criticado mucho que el gobierno estaría utilizando la política del tema del mar para réditos a su propio partido, al propio gobierno. Pero lo que te quiero preguntar, ¿es la primera vez que un gobierno utiliza el tema de mar en el tema del mar en asuntos políticos? ¿No es parte de más bien cómo se presentan los gobiernos? No lo sé. Es decir, pareciera que fuera la primera vez que un político boliviano habla del tema del mar. Es que decir eso es la primera vez o no es la primera vez es admitir. Y yo no admito, Susana, que nosotros estemos utilizando el tema del mar. El presidente Evo Morales ha ganado 3 elecciones sin tener el tema del mar. Hemos ganado un referéndum revocatorio, se han ganado 7 elecciones en general sin que medie el tema marítimo. El tema marítimo para nosotros no es un tema político. Para nosotros es una política de Estado y la muestra está en la invitación que se ha hecho. Yo estoy trabajando en estos días con 2 grandes ex cancilleres, ¿no?, que no eran de la línea del gobierno, y estamos trabajando técnica y jurídicamente, grandes aportes. Javier Murillo de la Rocha y Gustavo Fernández Saavedra. Van a ir los expresidentes, va a ir don Carlos Mesa, va a ir don Guido Vildoso, que fue el presidente que permitió la transición hacia la democracia. Ha de estar Jorge Quiroga Ramírez, hasta donde sabemos. Lamentamos muchísimo la ausencia, a mi manera de ver, absolutamente injustificada en un momento histórico trascendental de Jaime Paz Zamora. Y esta es una política de Estado como nunca se ha construido en Bolivia, porque si uno analiza la historia, y aquí hay 2 grandes historiadores, siempre las visiones han chocado, siempre las visiones se han encontrado. Hace un momento hablaba, ¿no?, cómo se da el derrocamiento de Gutiérrez Guerra, era, ¿no?, y cómo cambia la visión de lo que se estaba intentando en la Liga de las Naciones. Con la Revolución Federal de 1899, cómo cambia también la visión de lo que se estaba construyendo, y uno de los elementos para el problema que hubo con los tratados de 1895 fue justamente el cambio de visión. Los liberales tenían una visión absolutamente reivindicacionista, querían ellos una alianza con la Argentina, no estaba solucionado todavía el tema de los límites, y después del abrazo del estrecho Bolivia queda sola, y son los liberales que se opusieron a los tratados de 1895, después los que firman el tratado de 1904. Ellos se oponían por razones políticas. Siempre ha habido esta suerte de no es lo mismo gobernar que ser oposición. De negarnos al país, de negarnos a la causa por fines, intereses parciales, mezquinos y sectarios. Lamentamos mucho lo de Jaime Paz, pero bueno, por primera vez el presidente Evo ha logrado hacer una verdadera política de Estado. Y esta es una política de Estado, y nosotros no lo utilizamos políticamente para otros fines. Eso está bien que lo diga Chile, pero que nosotros lo asumamos aquí, yo creo que es una situación injusta. Sobre el hecho de ayer, a ver, el 14 de febrero de 1979, cuando se cumplieron 100 años de la invasión, yo recuerdo, yo tenía 8 años, 7, 8 años. Y recuerdo muy bien, yo estaba cerca de la Plaza Pérez Velasco, y a esa edad se quedó grabada la imagen de cómo la nación boliviana paró durante 5 minutos. Fue impresionante. Eso salió en las noticias de todo el mundo. Y meses después, en octubre de ese año, cuando se reúne la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, aquí esa asamblea que acabó interrumpida por ese estúpido golpe del coronel Natuch Buch, esa asamblea, ese encuentro, aprueba la primera resolución, la primera de 11 resoluciones tremendamente favorables en el plano multilateral a la reivindicación marítima boliviana, la 486, la famosa 486. Y hubo un posicionamiento en el mundo entero de la injusticia que estaba viviendo Bolivia, que se cumplía 100 años esa injusticia, y ese posicionamiento alumbró después el camino para un resultado. Lo que ha ocurrido ayer es una muestra de unidad verdaderamente impresionante. Y emociona ante las lágrimas que la nación boliviana sea capaz de estas cosas. Los récords latinoamericanos y mundiales están por los 6, 7 kilómetros y 52 kilómetros en el mundo entero. Nosotros hemos llegado a 197, casi 200 kilómetros de bandera ondeada por la gente, por el sentimiento de la nación boliviana. ¿Cómo no va a ser importante? ¿Cómo no va a ser una muestra de unidad
Por supuesto, es un tema técnico, es un tema jurídico, nada tiene que ver con lo jurídico, y eso hay que dejarlo, y de eso vamos a hablar, y eso está trabajado con la mayor seriedad, la mayor responsabilidad del mundo. Pero ¿qué tiene de malo que la gente se motive, que sean esas muestras de unidad? Yo ayer veía, cuando el presidente Evo hablaba, estábamos en el acto en La Pacheta, de los buses que pasaban, pues estaban pasando gente que iba seguramente a Oruro, a Cochabamba, a Santa Cruz, cómo la gente se quería salir de los buses, cómo filmaba. O sea, las expresiones de la gente, incluso en las redes sociales, incluso la gente que no converge, que tiene sus diferencias fuertes con el gobierno, finalmente ha logrado mostrar unidad. Y esta unidad, hay que revisar la Tercera, el Mercurio, Bio Bio, hemos visto esta mañana, está en todas las... Es totalmente cierto lo que dice Mariano Baptista, ¿no? Hay una lógica de ignorarnos y de fondear el tema en los medios chilenos, pero esta situación ha sido tan grande, hay noticias en Reuters, en EFE, y hay noticias en todos los medios chilenos, porque obviamente no es una cosa común, no es una cosa simple. Esto no está dirigido a los jueces son jueces técnicos que van a fallar en derecho, nosotros vamos a argumentar en derecho, pero es una movilización que acompaña, y yo la asemejo mucho a lo que se hizo en 1979, que, bueno, imagínense, han pasado muchos años, casi 40 años, y yo personalmente me acuerdo, había un restaurante, una fuente de soda Beirut, creo que se llamaba, muy cerca de la Plaza Pérez Velasco, y yo de niño me acuerdo que estaba con mi madre de ese hecho. Lo que se ha vivido ayer, las imágenes que se han vivido, a uno le llenan el alma, y son cosas que ayudan un trabajo jurídico que ha sido, yo diría, muy diferente a los que se han conocido, incluido el antecedente que contaba Robert, ¿no? No fue en realidad una demanda, fue una solicitud, ¿no? Y una serie de entretelones que, bueno, seguramente los vamos a poder analizar, pero que dista mucho de la seriedad, de la responsabilidad, del proceso con el cual Bolivia ahora ha trabajado, de la seriedad del proceso con la cual Bolivia ha trabajado. Robert, tú en tus escritos hablas de los gestos, pero eres bastante realista al momento de contarnos algo, al momento de hacer una propuesta. La realidad es esta, por muy dura que sea, y lo otro es literatura. Pero, a ver, el chasqui que vino a avisar que Chile nos invadió, Genoveva Ríos, Juancito Pinto, ¿son hechos verdaderos? ¿Existen? ¿O son personajes que han ido alimentando un poco ese sentimiento que por ahí, como tú decías hace un momento, esa TEA que nosotros necesitamos? Mira, mucha de nuestra historia la hemos idealizado, la hemos esquematizado y la hemos adaptado a necesidades para creer algo, ¿ya? Lo de Genoveva Ríos no tengo dudas de que sea cierto. Lo del chasqui realmente no lo sé, porque lo que yo sé es que hubo, cómo nos enteramos en La Paz acerca de la invasión chilena, es que funcionarios que habían sido expulsados de Antofagasta navegaron hasta Arica o hasta Iquique, no me acuerdo. Hasta Arica, en el Amazonas. Era una embarcación pequeña en el Amazonas. Sí, y desde ahí telegrafiaron a La Paz, ¿no? O sea, que fue por telégrafo 2 días después de que había ocurrido la cosa, ¿no? Entonces, la historia del chasqui probablemente sea cierta, no lo sé. A mí me suena como una cosa así muy de imagen, muy conveniente, muy bonita, muy leyenda, ¿no? Pero no lo sé. En todo caso, yo enseño historia en la universidad y claro, cuando uno contrasta lo que realmente existe documentalmente y se puede respaldar documentalmente versus las historias que nos cuentan en colegio, hay una distancia gigantesca muchas veces, ¿no? Ahora bien, los países efectivamente tienen que construir su nación a través de la construcción de su imaginario, de sus historias, etcétera. Y todos los países lo hacen y cuentan historias convenientes, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé, yo soy siempre partidario del documento, duro, frío. Sí, se te lee así. ¿No? Y entonces, no hay que darle mayor importancia de la que tiene, digamos. Son gestos, el mismo gesto de Avaroa, ¿no? Es un gesto. No ha significado absolutamente nada en la práctica, ¿me entiendes? No ha parado ni un minuto, ni un segundo más allá de lo que tenía que hacer a los chilenos que igual hubieran pasado. Pero son gestos que son importantes a la postre para la construcción de la idea de nación. Y en eso, pues, no hay disputa posible.
A ver, bueno, acabaremos con el tema simbólico. Sí. Don Mariano, para fines didácticos y de justicia histórica, le preguntaría si usted se animaría a hacernos un recuento de quiénes han sido los personajes más importantes en esta lucha de nuestra lucha de recuperar el mar. ¿Qué personajes en determinado tiempo han sido los...? Bueno, yo le decía que todos los diplomáticos que han tenido que ver con este problema ante la Cancillería chilena, y el más destacado sin duda Austria Gutiérrez. Ahora, no todos los, en el curso de las décadas, no todos los cónsules bolivianos, porque hemos estado sin relaciones mucho tiempo, ¿no? Desde la época del MNR con el desvío del río Lauca. Entonces, cuando ellos llegaban a Santiago y veían el clima de opinión y la posición oficial del Estado chileno, se abstenían de tratar el tema, nuestros cónsules bolivianos. Y además no tenían instrucciones precisas de sus gobiernos. Eso se ha prolongado por mucho tiempo. El mérito de este gobierno es haber planteado la demanda en La Haya. Indudablemente eso no lo puede discutir nadie. Pero que se han hecho intentos antes, se han hecho varios. Y en eso se basa nuestra demanda en La Haya. Precisamente. A ver, Héctor, yo quiero volver al libro de Robert, donde anota que Tamayo, que fue el ego de Tamayo, ¿no? Y el protagonismo es no, que marca el fracaso de esta misión de la demanda. ¿Cómo se logra que esta demanda que ahora nosotros tenemos en La Haya no caiga en un protagonismo snob, no caiga en egos? Bueno, primero hay que reconocer todo el legado que viene del pasado, ¿no? Y la historia de la lucha por la reivindicación marítima es una lucha de muchos grandes hombres y mujeres que durante más de un siglo han luchado y han participado. Don Mariano hacía referencia a Alberto Austria Gutiérrez, ¿no? En Tembladerán hay una calle que lleva su nombre y en Santa Cruz también entiendo que hay una calle que tiene nombre de Alberto Austria Gutiérrez. Así como él han habido grandes personajes que han conseguido situaciones increíbles, lo de las notas del 50, que para nosotros es un acuerdo, ¿no? Las notas del 1 y 20 de junio de 1950 en realidad son un acuerdo, ¿no es cierto?, mediante el cual hay un compromiso formal de Chile en la forma de un acuerdo. Y es un trabajo duramente conseguido por él, como muchos otros grandes bolivianos que han trabajado y han mantenido viva esta lucha por la reivindicación marítima y que en el transcurso del tiempo han ido arrancando una serie de promesas unilaterales, de acuerdos, de prácticas diplomáticas que finalmente son el cuerpo jurídico de la demanda que Bolivia ha planteado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Durante la historia también se han visto traiciones y defecciones, ¿no es cierto? Han habido muchas situaciones en las que el interés nacional ha sido subrogado por los intereses mezquinos, parciales y sectarios, y eso ha ocurrido mucho. Por eso yo respetuosamente le escribí en un Twitter a don Jaime Paz Zamora para que reflexionara sobre su posición, porque esas ausencias, esas falencias, es un tema muy diferente ahora, ¿no? Pero en su momento han costado muchísimo. Hablábamos de lo que representó el cambio de timón entre los conservadores de Severo Fernández Alonso y los liberales de José Manuel Pando y cómo eso influyó en el Tratado de 1904. Robert hace una explicación extraordinaria de cómo la caída de Gutiérrez Guerra y justamente el mismo que firmó el tratado, el embajador en Francia, se niega a entregar la embajada, pero hay una línea que se marca por sobre él con un antiguo contendor del que era Félix Averino Aramayo, y ahí hay una serie de falencias que también desde el punto de vista jurídico son para entenderlas. Han habido momentos difíciles y complicados en
en el 75, por ejemplo, ¿no? Ha habido una suerte de avance a una solución definitiva, pero es la sociedad boliviana la que retrocede, y lo hace retroceder al general Banzer en uno de los intentos que fue, yo reconozco, uno de los intentos más serios, bajo parámetros que no están cerrados el día de hoy. Más ahora si tenemos un artículo 257 de nuestra Constitución que establece que los temas limítrofes tienen que ser aprobados por el pueblo. Ya no sería responsabilidad de nadie. Pero ¿qué es lo que ha permitido esta situación? Y ahí voy a lo que tú decías, Susana. Primero es la estabilidad del país. Y aquí hay una constante, ¿no?, que está muy clara y se va a ver muy clara en las audiencias. Chile ha jugado con la inestabilidad de Bolivia. Chile se acercaba a un gobierno, y está en los documentos desclasificados recientemente en el Congreso de Estados Unidos, ¿no?, como los mismos diplomáticos chilenos reportaban que la inestabilidad del país era un elemento favorable. Ellos se acercaban a un gobernante, avanzaban con él, lo ilusionaban, vale, permítame ese término, y después, con un cambio de gobierno, retrocedían, volvían a empezar de cero, y así se ha mantenido durante todo el tiempo, durante todos estos más de 139 años, hablemos desde 1904, desde 1910-11, cuando por primera vez, ¿no es cierto?, Bustamante, ¿no?, el que plantea el primer, Sánchez Bustamante, plantea el primer documento, ese documento tan célebre, hasta ahora, siempre han jugado con la inestabilidad, lo que no han podido hacer con nosotros. Cuando el presidente Evo llega, con el respaldo que llega, se da el cambio en nuestro país de esta magnitud, y siendo una presidenta socialista, la presidenta Bachelet en Chile, se abre un proceso de negociación, que era el punto sexto de la agenda de los 13 puntos, que ya había sido construido también en el pasado, pero que había llegado a un punto muerto en el problema de Monterrey, ¿no es cierto?, el cruce que hay entre el presidente Lagos y el presidente Mesa. El presidente Morales hace incluso una comisión, ¿no es cierto?, grandes personalidades participan en ellas, Ana María Romero de Campero, de parte de Chile también, y Chile hace el mismo juego de siempre, se acerca, muestra una serie de intenciones, posibilidades, pero nunca llega a concretizar nada. 2006, 2007, 2008, 2009 transcurre en esa situación. 2010 el presidente fue reelegido con el 64% del respaldo de la población. Y el presidente Boyana, el gobierno del presidente Piñera, le dice, bueno, ¿cómo es? ¿Dónde están las propuestas concretas, útiles y factibles? ¿Dónde está la solución de este tema? Y Chile da vueltas, da vueltas, da vueltas. Y ya a mediados del año 2010, el presidente Evo nos encarga a un grupo de abogados que trabajemos las alternativas jurídicas para llevar este caso a las Cortes Internacionales. Todavía no teníamos en ese momento la claridad absoluta de los procedimientos que se iban a utilizar. Llegaría mucho después con la conformación de los grandes equipos. Pero nosotros ya trabajamos en reserva y les reportábamos directamente al presidente. Una o dos noches antes del 23 de marzo de 2011, el presidente Evo habla con el presidente Piñera y le dice cómo es, cuál es la respuesta. Aquí ya no tienes un país inestable, aquí hay una continuidad. Tenemos un presidente Evo recientemente ratificado y un presidente Piñera que había entrado con un índice mayor, claro, poco antes. Tenían la ruta hacia adelante y no hay. Y Chile no puede hacer lo que siempre ha hecho en la historia, porque Bolivia ahora es un país estable, es un país que crece, es un país con una dignidad y además una visión internacional verdaderamente diferente a lo que había sido antes. Y es ahí donde, a los pies de Eduardo Avaroa, que las naciones se hacen de símbolos. Los grandes imperios se han hecho de símbolos, se han hecho de las imágenes de lo que se proyecta. Yo tengo una visión importante de lo que es, ¿no? El espíritu de la nación en sentido sociológico juega mucho con los símbolos y con las imágenes. Completamente. ¿No? Entonces, a los pies de Eduardo Avaroa, el presidente Evo finalmente decide llevar este caso, y lo dice textualmente: ha llegado el momento de que un fallo certero de la justicia nos permita a nosotros ejercer nuestro derecho. Y a partir de ese momento empieza toda la política de Estado y empieza una labor jurídica de altísimo, altísimo nivel, que nunca antes se había hecho en Bolivia. El episodio que bien lo narra Robert es un episodio de melagomanías, de enfrentamientos, de visiones diferentes. Ahí se contrató a un expresidente de Francia, que se le decía del abogado de Francia, pero fue una sola visión. El presidente Evo ha tenido la habilidad extraordinaria de crear un equipo de abogados. Estar sentado en ese equipo donde hemos estado sentados tantos años
con tanto respaldo, donde están representadas además todas las corrientes que confluyen en la Corte Internacional de Justicia, donde tienes a personas que han presidido la Corte Internacional de Justicia durante muchos años, donde tienes abogados de la talla del profesor Bogan Law, por ejemplo, ¿no? Uno de los mejores abogados del mundo en materia de derecho internacional, del mundo entero. Y trabajar con ellos y construir con ellos, además con un equipo nacional de apoyo, invitarlo a un expresidente, además presidente de la Corte Suprema de Justicia, un hombre que ha estudiado en Harvard como Eduardo Rodríguez Belcé, para que sea el agente. O sea, son una serie de situaciones y de conductas correctas las que han llegado finalmente a este destino, a lo que estamos por vivir. En el siguiente bloque vamos a volver a hablar de la coyuntura, pero me interesa porque me parece que quedó suelto. ¿Qué pasó en el 20, Robert? ¿Por qué fracasó eso que se llevó a la Liga de Naciones? ¿Quién redactó? Entiendo que escribes algo sobre Arguedas, se encargó a Arguedas también que escriba. La llevó Tamayo, hablas de un ego de Tamayo. Son dos momentos muy diferentes, partidos en dos precisamente por el golpe de Estado del Partido Republicano. El primer alegato que lo elabora el gobierno de Gutiérrez Guerra con el equipo al mando del embajador expresidente Ismael Montes, lo elabora en principio Alcides Arguedas, que estaba por casualidad en París y se le encarga la escritura del alegato. Y él es el que dice, pues a Arica, a Perú nadie entra por Arica y a Chile nadie entra por Arica, en cambio es el puerto boliviano. Para unos es un dedo meñique y para los otros funge la función de un pulmón. La argumentación era realmente sólida porque se trataba de adquirir estos territorios, como ya lo he dicho, ¿no? Y faltando muy poco tiempo tenía que tener lugar el alegato en noviembre del 1920, en julio tiene lugar el golpe de Estado. Entonces, y uno de los principales puntos de desencuentro entre republicanos y liberales era el enfoque marítimo. Si bien los liberales estaban a favor de adquirir Arica, que nunca había sido boliviana, los republicanos estaban a favor de la reivindicación de los territorios perdidos y de la impugnación del Tratado de 1904. Pero queda muy poquito tiempo para elaborar un alegato. Es muy diferente a la circunstancia actual, que hemos tenido años y conformar un buen equipo y estabilidad, etc. En este caso teníamos menos de 6 meses. Para conformar un alegato se tiene que improvisar rápidamente. Se le encarga, entre otros, a Franz Tamayo la elaboración de esto, y se le encarga también en Europa a José Avelino Aramayo. Y aquí yo quiero dar una palabrita sobre él, que es uno de los grandes villanos de nuestra historia, ¿no es cierto? Hochschild, Patiño, Aramayo, los grandes villanos, pero sin embargo José Avelino Aramayo, con un gran sentido de patriotismo, hace grandes cosas para tratar de adelantar realmente el trabajo del alegato boliviano, y entre otras cosas contrata, como bien decía Héctor, a un expresidente de Francia que acababa de salir de ser presidente de Francia, además fue presidente y primer ministro 5 veces, Raymond Poincaré. Y a Poincaré le dice, bueno, queremos impugnar el Tratado de 1904, ¿se puede o no se puede? Y Poincaré y otros juristas más, un buen jurista español de apellido Botella, también dicen, no está mal, realmente esto puede tener futuro, puede funcionar. ¿Por qué va a fracasar? Va a fracasar por 2 motivos. El menos importante de ellos es la personalidad de Tamayo, pero tiene algo que ver. El Perú en determinado momento va a ofrecerle a Bolivia presentar juntos la impugnación. Bolivia de 1904 y Perú del Tratado de Ancón de 1883. Los dos juntos vamos a ir y vamos a impugnar. Faltando un día para el alegato. El alegato tenía que ser 20 de noviembre de 1920, el lunes. El día domingo se presenta el embajador peruano en el hotel de la delegación boliviana y les dicen, ¿saben qué? No se puede. Nosotros nos retiramos. El Perú se retira y el alegato ya estaba hecho, ya estaba listo. Y hay un gran debate con griterío, obviamente, y insultos y todo entre peruanos y bolivianos acerca de quién traicionó a quién, por qué están haciendo semejante cosa. Y obviamente ya no se puede. Los bolivianos, a pesar de todo, deciden presentar el alegato que decía que estaban presentándolo junto con el Perú, pero ya no estaba el Perú. Y es la Liga de las Naciones la que dice, bueno, es que así como están presentándolo ustedes, no la podemos aceptar. Tienen que reelaborarla para el próximo año.
próximo año. Y ahí es donde eso queda para las calendas griegas, vuelve a fracasar una vez más el siguiente año por otros motivos, pero es una conjunción de factores que nos impiden llegar a internos, externos, etcétera, que nos impiden llegar a un buen resultado. Pues yo apuntaría dos temas para complementar lo que dice Robert. El primer rechazo fue un rechazo casi de forma por ese problema que se tuvo. Llegaron tarde además, ¿no? Llegaron unos días después de que había fenecido el plazo. Exacto. Porque esta era una posibilidad que habló el artículo 19 del Tratado de Versalles. Exacto. Viajaban por mar, estamos en 1920 y llegaron tarde, pidieron una extensión de plazo, pero la actitud cambiante, inexplicable del Perú, que había comprometido junto con Bolivia ellos revisar el tratado, pedir la revisión del Tratado de Ancón y nosotros el Tratado de 1904, finalmente acá. Pero al año siguiente se vuelve a insistir con esta solicitud. No es una demanda, y eso hay que tenerlo presente, ¿no? La Liga de las Naciones no era un ente jurisdiccional. Exactamente. Es el antecesor de las Naciones Unidas y va a tener también una corte jurisdiccional, que va a ser la Corte Permanente de Justicia Internacional, pero no es ante ella donde se presenta. Se presenta una solicitud, no una demanda, ante este órgano que era un órgano más político. Robert decía, el presidente Wilson fue el gran impulsor, pero también fue el gran detractor. Pierde las elecciones, se asusta y retrocede. Pero no es él, es el Senado el que decide no participar. Él de alguna manera termina con un edema aislado, incapacitado de seguir gobernando, y finalmente fracasa la fuerza que le iba a dar Estados Unidos a esta liga. Y obviamente, si bien es el antecedente de las Naciones Unidas, no fue más para allá. Fueron situaciones con esto cierro su cita, situaciones de forma, pero fueron situaciones de fondo. Hubo un panel el año 1921, se formó un panel, se analizó el caso y se hizo un informe rechazando por unanimidad 3 miembros del panel. Me tengo que ir a un corte, estamos realmente interesantísimo. Volvemos con usted, don Mariano. Quédese con nosotros en esta casa, nuestro hotel. Esta noche estamos haciendo un homenaje al mar. Volvemos a esta casa, nosotros le estamos haciendo un homenaje al mar. Don Mariano, quiero volver con usted. A ver, existe a lo largo de la historia esta cuestión de que la chilenofilia, ¿no es cierto? A Montes se lo acusa de haber sido un chilenófilo, luego a Arce. También. A ver, yo quiero que me cuente un poco alrededor de la existencia o no, porque a veces también podemos hablar del tema de contextos políticos, aunque pareciera, nos invita a pensar que también los intereses personales estaban ligados a intereses de otra nación que iban en contra de la nuestra, ¿no? Pero, ¿ha habido realmente algún expresidente, que se niegue, que no vea la causa marítima? No se podría acusar a nadie de eso, pero hay que considerar, y lo dice Gabriel René Moreno muy elocuentemente, que Bolivia vivió bajo el yugo aduanero del Perú en el siglo XIX. No era un aliado nuestro. La alianza se produjo porque el Perú se dio cuenta también que Chile iba a avanzar hacia el norte. Se hizo el pacto de defensa, que por Chile fue interpretado como un acto inamistoso, belicista, y fue uno de los pretextos de la guerra del 79. Nuestra relación con el Perú nunca ha sido muy cordial. Siempre hablamos de hermandad, pero en los hechos ha sido distinto. Había efectivamente quienes manejaban en esa época la economía de La Plata, fines del siglo XIX, preferían una relación más amistosa con Chile, sin duda alguna. Pero esto no se dio. Arce fue exiliado como vicepresidente, se cumplió el pacto de alianza con el Perú y vino el descalabro de la guerra. En la guerra tampoco nos fue bien con nuestros aliados. El ejército boliviano quedó en Tacna por varios meses. Cuando quiso avanzar sobre Arica, mandó un telegrama a Daza diciendo que el territorio
que el desierto abrumaba a la tropa, y se volvió, y de ahí se fue a Europa. Por su lado, en el Perú, Prado, que tuvo un golpe de Estado, también salió a Europa. Entonces son relaciones que siempre han sido conflictivas. Por eso yo no creo que sea justo tachar a determinados políticos o gobernantes de ser chilenófilos o de haber preferido un acuerdo con Chile. Pero tú me preguntabas a quiénes más se puede mencionar en esta relación que nos ha abierto un poco el camino. Lamentablemente, aunque sea el hombre esté estigmatizado, tendríamos que referirnos a la tratativa que hizo Banzer con Pinochet. Ahora, ¿por qué se produjo eso? Porque Chile pensaba que la guerra con la Argentina era inminente, y de esta manera buscaba un flanco amistoso en Bolivia. Cuando se disolvió el problema con la Argentina, perdieron los chilenos el interés en seguir tratativas. Además, entró el Perú con un antecedente que tú mencionabas, que era la soberanía compartida en Arica. Eso echó a perder la negociación de Banzer. Eran 3 países que iban a estar ahí compartiendo soberanía. Pero me preguntabas a quiénes más podemos mencionar. Podemos mencionar a Walter Guevara Arce. Este gobierno tiene la gran ventaja de su estabilidad. Está hace 11 años en el poder. En 3 meses, porque aquí se reunía la OEA, estaba decidido ya antes de estos acontecimientos, Walter Guevara Arce preparó un documento importantísimo, que es el que aprueba la Asamblea de la OEA. ¿Y qué sucede? Lo que dice el ministro Arce, se aprueba hasta a las 6 de la tarde con el voto negativo solamente del embajador chileno. Y a la 1 de la mañana se produce el golpe de Latouche Bush y salen los tanques a San Francisco a matar gente. Y los delegados de la OEA, los embajadores, tuvieron que buscar un acuerdo con los militares para poder salir a sus países. Desastre. Así es la historia, ¿no? Robert, yo quiero volver con, a ver, era una cosa que por ahí de la que no quería hablar, pero he visto un poco inundadas las redes sociales de ciertos comentarios que nos invitarían a pensar por ahí que existiera, que por afán de oponerse hay una resistencia, digamos, que se la podría leer incluso antipatriótica. No vamos a entrar ahí, ¿no? Pero sí me interesa tu opinión con respecto al comportamiento de las élites. Las élites bolivianas han tenido ciertos intereses, lógicamente, naturales con las élites chilenas. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la élite, ¿no?, en cuanto a la relación con Chile? Mira, no es precisamente mi campo de estudio y sé poco al respecto, pero yo te diría que ha habido y probablemente sigue habiendo en mucho menor medida, desde luego, grandes complementariedades entre Chile y Bolivia. Hay muchas relaciones familiares entre Chile y Bolivia. Hay una serie de giros de lenguaje y cosas que se dan entre Chile y Bolivia y no se dan, por ejemplo, con el Perú. Cosas que... yo diría que había... Es que Perú es el que no se quedó con el territorio, sí lo hizo Chile. Entonces, claro, ustedes tienen razón cuando dice que Bolivia no miramos en toda la dimensión de lo que realmente las trabas que nos ha puesto en el Perú. Tú lo señalas muy bien en tu texto, ¿no? Pero es que Chile es el que se quedó con el territorio y para el imaginario, pues, ahí está. Pero yo quiero que me permitas relatar más bien una cosita muy ilustrativa sobre este tema de 1929 y es precisamente lo que le da el título a mi libro Tan lejos del mar, porque es en el año 1929 donde estamos al alcance del mar, así está al alcance de la mano y 2 semanas después está más lejos que nunca y permanece así hasta el día de hoy. Luego de que se ha puesto en evidencia de que no se había hecho el plebiscito que tenía que tener lugar para Arica y Tacna,
y luego de que Bolivia presenta sus alegatos ante la Liga, no le salen bien, etcétera, pero Perú y Chile se dan cuenta de que tienen que ponerse las pilas y tienen que llevar a cabo el famoso plebiscito, ¿no? Va a haber violencia en las ciudades de Arica y Tacna porque hay peruanófilos, hay chilenófilos, va a haber muerte, etcétera. Entonces se llama, los peruanos y los chilenos llaman a un arbitraje estadounidense, en el cual también participa Bolivia, y para que Estados Unidos determine cuál debería ser el destino de estas dos ciudades. Primero el procedimiento del referéndum, que no se abandonó todavía la idea. Claro, no se abandona completamente la idea. Pero lo interesante es el resultado final. Se lo designa árbitro de este tema al secretario de Estado estadounidense Frank Kellogg, que era una eminencia internacional en temas internacionales, efectivamente. ¿Y cuál es el fallo de Kellogg? Kellogg dice, Arica y Tacna deben ser entregados a Bolivia. Y Chile dice, de acuerdo. Es el momento en que estamos más cerca del mar. Obviamente falta la anuencia del Perú. No nos olvidemos que estas ciudades habían sido peruanas y el Perú es el que dice no. Perú dice no, de ninguna manera. Pero ya anterior era, dice no a raíz del tratado, porque ¿por qué se le tiene que preguntar al Perú? Y es en ese momento, en el 1929, cuando hacen entonces el Tratado de Paz y Amistad entre Perú y Chile. ¿Cómo se llama el tratado? Tratado de Lima. El Tratado de Lima específicamente, que tiene la adenda secreta, donde se establece que ninguno de los dos países favorecerá a una tercera potencia que no puede ser otra que sea Bolivia, y es ahí donde se le pone realmente el candado al mar, ¿no? Pero es efectivamente 1929, con la política favorable de Estados Unidos, donde estamos realmente a punto de conseguir el mar, si es que hubiera habido el punto de vista favorable del Perú, que nunca lo tuvimos, lamentablemente. Héctor, ya entramos en la recta final de la demanda, faltan poquitos meses, como nos contabas al inicio del programa. Ya se tiene el itinerario marcado y lo que te quiero preguntar es, ¿nos seguimos el actos simbólicos o ahora mismo el país, el equipo, se dedica meramente a lo que significa todo el tema jurídico, el episodio técnico jurídico que ahora nos toca? Bueno, hablábamos de 1920, 1921, todas y cada uno de estos actos y de estas situaciones, a nuestra manera de ver, a mi manera de ver, no han sido en vano. Toda esa política sostenida y labrada durante tanto tiempo finalmente ha dado sus resultados. De ahí sale el acta protocolizada de 1920, las notas del 21 y el memorándum Matthew, que es la aceptación que hace ante la propuesta norteamericana. Los Estados Unidos propone, ¿no es cierto?, el presidente Coolidge, el 26 propone que Tacna y Arica sea para Bolivia, y el memorándum Matthew es la aceptación hacia la primera potencia del mundo, le dice está bien, de acuerdo. Esa situación evidentemente se perdió por el Perú. El Perú tuvo una actitud ahí, como en muchas ocasiones también. La relación entre Perú y Bolivia ha sido difícil y ha sido compleja, ¿no? Pero Chile siempre ha jugado a la división. Y en última instancia, muchas veces los peruanos y algunas veces también nosotros los bolivianos hemos cedido ante la idea ante la lógica portales, llamémosle ahí, de Chile, de dividir siempre a Bolivia y al Perú. Chile decía, Bolivia y el Perú unidos siempre serán más que Chile. La idea de la Confederación Perú-Boliviana debe desaparecer para siempre de la memoria de Latinoamérica, la lógica portales, y ahí se va todo lo que es, ¿no?, las invasiones, Pau Carpata y hasta Yungay, ¿no? Entonces, esa visión ha generado siempre una división y han habido conductas erráticas. Y el Perú ha mostrado muchas veces una actitud poco consecuente con el pasado, con la historia. No estoy haciendo un juicio de valor, pero es correcto lo que dice Robert, ¿no? Y en ese momento se cierra una puerta y más bien se hace un acuerdo secreto, hay un protocolo complementario secreto, que en realidad era secreto no para Bolivia, era secreto para el presidente Coolidge y para Kellogg, para el árbitro que era Coolidge y para Kellogg, para decirle, bueno, no queremos hacer lo que tú dices y hacemos un protocolo secreto. Pero ese protocolo secreto, ese acuerdo secreto, en realidad, con el transcurso del tiempo, ¿es una prueba en contra o es una prueba a favor? ¿Por qué dos naciones
iban a hacer un protocolo secreto diciéndose que ninguna de las potencias cederá a una tercera potencia, dice, sin acuerdo de la otra. ¿A qué otra potencia le iban a dar si solamente está Bolivia, al otro lado está el Océano Pacífico? No iba a ser a China, ¿no es cierto? O a Australia, que está al otro lado del Pacífico. Era hacia Bolivia. Y ese es un tema central que hay que analizarlo. Esa, al igual que todo lo que generó las notas del 20, son finalmente elementos favorables al derecho boliviano, al derecho consolidado en el transcurso del tiempo, en el transcurso de todos esos años. Y ahora, como tú decías, Susi, estamos en el momento final. Es un momento excepcional. Nosotros hemos trabajado con mucho detenimiento, hemos tenido varias reuniones, hemos trabajado hasta 20 horas al día. No se puede dejar nada. Si uno ha llegado hasta este momento, es para no dejar absolutamente nada a la improvisación. Se ha trabajado con el equipo de más alto nivel, se ha escogido absolutamente todo lo mejor porque son un sustrato. Nosotros tenemos 9 horas, si les descuentas 20 minutos por día de café, en realidad tenemos 8 horas efectivas. Ese es el tiempo que tiene Bolivia y es el tiempo que tiene Chile para presentar el caso, ¿no es cierto?, sobre la memoria, la contramemoria, la réplica y la dúplica, que son bastante fuertes y sólidas y que van a ser conocidas de aquí a una semana. El próximo lunes empiezan las audiencias y los documentos son públicos. Los memoriales son públicos. Se ha trabajado con la mayor responsabilidad y es el momento culminante, ¿no? ¿Y por qué era tan importante lo del banderazo? ¿Por qué ayer nos emocionamos? Yo me fui a la madrugada, me fui a organizar en el departamento de Chuquisaca, que tenía una presencia entre Quenaya y Caracollo. Porque, de alguna manera, en estas presentaciones orales, toda la fuerza, toda la razón, toda la verdad que ha acumulado la nación boliviana han de ser expresadas en esas 8 o 9 horas efectivas que nosotros tenemos. Ahí han de estar presentes no solamente nuestros abogados internacionales, nuestros agentes, nosotros. Por eso la importancia de estar toda la nación boliviana también representada en esa fotografía que vamos a tener en La Haya. He escuchado y he leído hoy día, un diplomático hace un análisis en El Deber, verdaderamente lamentable, ¿no? Con una visión miope, con una visión absolutamente sesgada de lo que está pasando. No pueden tolerar a veces el odio político. Quizá no podrán aceptar que sea un presidente indígena, el primer presidente indígena, el que le ha dado a Bolivia esta gran oportunidad. Será eso que en el fondo de su alma los pinta hasta incluso antibolivianos. Pero a lo que voy, Susana, es que esta delegación, cargada además de la emotividad del sentimiento que hace de justicia, de paz que tenemos, o de reivindicación que tenemos en nuestra patria, ha de hacer que esos alegatos, esa presentación oral que se ha de hacer, sea pues no solamente de esta coyuntura, de un gobierno, de una parte, sino todos. Grandes hombres como mencionaba don Mariano, Ostia Gutiérrez, tanta gente que ha trabajado y se ha esforzado por esta lucha, de alguna manera han de estar presentes, de alguna manera han de hablar. Todo lo que somos como Estado, como nación, toda nuestra historia ha de estar presente y en ese momento, ante la Corte más grande, ante el tribunal más alto que ha creado la humanidad para solucionar controversias de manera pacífica, Bolivia, con la mayor solvencia, con la mayor dignidad, ha de presentar un caso histórico, que no es un caso corriente ante la Corte Internacional de Justicia. No es un río, no es un límite marítimo, no es la pertinencia de un encallado, no es un tema... Es un tema de fondo, es un tema, qué pena que no tengamos tiempo, pero bueno, hay muchas cosas más que decir, querida Susana, sobre esto. Me tengo que ir a un corte y de verdad me da mucho gusto escuchar que todo aquello que está escrito en nuestra historia, todas aquellas páginas que Robert, que don Mariano, que todos nuestros historiadores han ido contribuyendo, pues sean parte de lo que sostiene esa demanda. Eso pues muestra que realmente estos 100 años... y aquellos gestos jurídicos, aquellos voluntarismos jurídicos, como lo llama Rothmer, y esos gestos, pues están sirviendo de algo, ¿no? O sea, toda esa pasión que de alguna manera le estamos poniendo al tema del mar, pues sirve de algo. Nos vamos a un corte y volvemos ya con la conclusión de cada uno. Volvemos ya a las conclusiones de un interesantísimo programa. Robert, una conclusión, tenemos poquito tiempo. A mí me han emocionado mucho las palabras de Héctor en el sentido de que todos los actos de nuestros prohombres de la historia boliviana
todos los actos concretos que han hecho, han construido como una especie de, han sido como los ladrillos de una construcción que son la que se va a presentar en este momento en La Haya. Entonces, no va a haber habido desperdicio, digamos, ¿no? Incluso las cosas que parecen haber sido derrotas, pues son útiles en este caso. Así que, Héctor, tú vas a estar ahí y realmente va un abrazo a todos y que todos los bolivianos estemos juntos en aquello. Gracias, Don Mariano. Bueno, yo creo que la resolución de la Haya va a ser salomónica, porque tampoco puede echarse contra Chile. Va a buscar un término medio por el que pues, quede satisfecha la demanda boliviana, el pedido boliviano. Ahora el tema es cómo negociamos con Chile y si el gobierno ha previsto eso, si tiene una comisión. Chile, por ejemplo, va a tener posiblemente verse obligada a sentarse a una mesa, pero puede hacer exigencias tan grandes que haga que Bolivia recule. Esa es una posición que también se la baraja en Chile. No sé si querrán un territorio en los Lipes, querrán un enclave en la Amazonía, pero van a pedir lo que están dando en materia de territorio. Eso es inobjetable. Y a este propósito yo quisiera terminar mis palabras, no con pesimismo, pero con algo que debo decir, lo he dicho en la prensa alguna vez. En presencia del presidente Frei, el canciller Insulza me dijo de una manera torpe y descomedida que si queríamos mar, los bolivianos, teníamos que esperar al juicio final. Eso lo informé inmediatamente a la Cancillería. Después él fue nombrado secretario general, recibido con honores varias veces en Bolivia, ha sido hasta candidato a la presidencia y es un hombre que está entre bambalinas orientando también la posición de su país. Héctor. Más de una vez hemos dicho, la razón, la historia, lo que hemos visto aquí con grandes historiadores, el derecho, las sólidas bases en las cuales se asienta la demanda, la verdad y sobre todo la justicia, ¿no? Esa sensación aristotélica de la justicia de que a cada quien le corresponde por derecho a lo que es suyo, han de estar presente en estas audiencias. Sí, a mí también me emociona mucho y es una forma correcta de decirlo, lo que hablábamos con Robert. Todo lo que somos, todo lo que hemos construido, todo lo que hemos hecho, toda esta idea de justicia, de derecho, de verdad, de razón, de historia, han de estar presentes. Y la nación boliviana, cuando habla en La Haya, ha de hablar con la mayor dignidad, de la mano de la estabilidad, de la mano del crecimiento, de esta iniciativa extraordinaria del presidente Evo. Estamos confiados en obtener un buen resultado. Y lo que venga después es lo que deseamos, y aquí resalto las palabras del presidente hoy día en Santiago, con la humildad que lo caracteriza, con la sencillez y con la visión noble que tiene, incluso si en algo los hemos ofendido, no hay ningún problema. Empecemos de nuevo, pero empecemos valorando los tratados, valorando la palabra empeñada, empecemos cumpliendo las promesas que hemos dado y empecemos reconociendo lo que es justo. Kant decía, permíteme un segundo más, Susana, Emmanuel Kant decía, dos cosas me maravillan en el universo: el cielo estrellado que está sobre de mí y la conciencia de verdad y justicia que está dentro de mí. En el fondo de todos y cada uno de los chilenos, de sus gobernantes, de sus ciudadanos, saben que es justo, que es jurídicamente válido, que es un derecho que nosotros tenemos, el obtener, después de toda esta lucha, después de más de 100 años, un acceso soberano al Océano Pacífico. Que eso se entienda, que eso se comprenda y que eso se viabilice a través de un diálogo, de una negociación, que sea una nueva era de entendimiento, de una nueva era de construcción conjunta de un futuro mejor para ambas naciones. Así sea, Héctor. De verdad, nosotros también desde esta Casa Nosotel pues deseamos toda la suerte a todo el equipo. Vamos a estar detrás de todo lo que nos estén informando a toda la gente de todo lo que está sucediendo en La Haya. Analizando este programa ha sido el gesto que apuntaría Robert desde esta Casa Nosotel, el gesto patriótico de hablar, de conocernos, de desprendernos de ciertas cosas para ojalá lograr el objetivo común. Muchas gracias por haberme acompañado esta noche, gracias a los 3 invitados que han estado con nosotros, conmigo hasta el siguiente domingo y seguimos pendientes de La Haya.